Buenos días. Buenos Estamos días. en directo desde Jugada Bar. Estamos en lío. Especial sorteo Champions. Bueno, al final el único que se ha clasificado contra todo pronóstico ha sido el Real Madrid. El equipo que no iba ni a clasificar para la Europa League, iba a quedar último. Otros Eso es. equipos iban a ser primeros Moviendo. y en el mes de diciembre resulta que el último pasa primero y los primeros pasan segundos. ¡Puah! ¡Puah! Claro, Y Y claro, llega la ronda de octavos y y la gente, claro, diciendo, no, es que claro, el Atalanta, es que claro, el Paris Saint-Germain, es que el Chelsea, claro, es lo que tiene que dar primero de grupo. ¡Puah! claro. en Radio Marca venían diciendo ayer que el Madrid tuvo un sorteo de octavos generoso. Claro, caballero, es lo que tiene pasar primero de grupo, que te puede tocar la suerte. Si quedas segundo, te van a meter cocos sí o sí. Pero Es eso que, no se explica. es que vaya huevos, se creen que el sorteo de Champions, efectivamente, el sorteo de Champions, claro, es igual para todos. Entonces, vamos a quitar la liguilla, no se va a jugar la liguilla y directamente un totum revolutum y ya está. Porque para los medios de comunicación, para el Sport, el Mundo Deportivo, el Marca, todos los grandes medios de comunicación, el sorteo es en las mismas condiciones. Pues, queridos amigos, os están engañando, os están engañando. Claro. Y Claro. Mira, es el precio a pagar. Claro, cuando quedas segundo de grupo es el precio a pagar de empezar la Champions el primer día y que te metan 4 el Bayern. Ese es el precio a pagar, cariño. Claro. Es que, bienvenido a la partida, le dijo el Bayern de Múnich. A esto se juega así y es te que, meten 4. Y luego en el último partido el otro le meten 3 en casa. claro, Pues es bueno, que acaban, claro. acaban de descubrir que los torneos que se juegan con eliminatorias y previamente ha habido una fase de grupos, los medios acaban de descubrir que el que tienes beneficios si quedas primero o segundo. Claro, en los mundiales, si quedas primero y luego te toca Honduras, con todo mi respeto para Honduras, pues igual es más fácil. Que si, Exacto. claro, quedas segundo y te toca Alemania. Claro, en los torneos, cuando juegan la última jornada, el primero contra el segundo, van con todo, porque se juegan la primera plaza. Y eso, cariños míos, es porque, claro, porque te enfrentas con el segundo del equipo, del grupo que te toque, y teóricamente es más fácil. Pues no lo entiende la ¿Lo prensa, eso no lo entiende. han descubierto este año? Los Sí, cracks. se acaban de enterar que efectivamente quedar en función de cómo quedas en la liguilla tienes beneficios. De hecho, decir que han pasado todos los primeros de grupo, menos la Juventus de Turín, que lo tiró el Oporto. Esto lo acaban de descubrir los medios. ¡Buah! Totalmente, hemos pasado todo lo primero. Claro. Broma. Y bueno, pues yo quiero decir que el Real Madrid está entre los 8 mejores. ¿Qué opináis Lo que vosotros? el otro día estuve viendo las noticias. Han dado un equipo, un notable, un equipo que se ha quedado en octavos de final. Es una temporada aceptable, es lo que se le pide. Quedar como mínimo, caer en octavos de final. Es Eso ya verdad, es el top. no hemos hablado Notable, nada. Adelante. notable para el Atlético de Madrid. Muy bien, muy bien. El El Atlético, Atlético de Madrid. porque como bien dijiste tú, caer en 16 navos de Copa del Rey y caer en octavos contra el Chelsea, pues es una temporada aplaudible. Oye, Claro, pero más, el año pasado el Atlético de Madrid también sacó otro notable que cayendo en 256 navos de final de la Copa del Rey contra la Cultural, le elimina el Leipzig que tiene de vida lo que yo de carné de Pero conducir vamos a ver, el Leipzig no es el Red Bull no es una bebida. Es que yo no sabía ni que era un equipo de fútbol. y que hicieron en Liga, quedar a veintitantos puntos. Bueno, Sí, este año, lo una menos. nota acumulada el Cholo Simeone para selectividad. En Europa lleva una nota muy buena. Yo creo que debería pedir un aumento de sueldo. Ya con Claro, los 30 millones que cobra, creo que se le quedan No cortos. le da. No le da. Igual le tienen que subir 10 kilos. Oiga,
que yo he cumplido los objetivos, caer en octavos y en 256 navos de Copa del Rey. Pero Sí, lo 5 puntos. extrapolamos, o sea, si el Atlético de Madrid esto es un notable, el Granada, si hubiera caído en fase de grupos perdiendo todos los partidos en UEFA, sería otro notable. Claro. Por su- Dándolo. O sea, es que al final hay equipos que con no morirse y no cagarse encima ya tienen suficiente. Por cierto, yo quiero mandar desde aquí un abrazo a todos los tuiteros del Atlético de Madrid que para defender a Simeone y lo que cobra lo comparan con el sueldo de Hazard. Es decir, comparan el sueldo de un futbolista con el de un entrenador. Desde aquí mi abrazo más caluroso. Exacto. Y también quiero mandar un abrazo muy fuerte y muy caluroso al Vizco de Brunete, más conocido como José Ramón de la Morena, que con sus cojones saca y dice que es mejor quedarse en octavos a que te humillen en 16avos o que te metan una goleada en 16avos. Pues desde aquí también mi más fuerte aplauso. Es que un caluroso aplauso para el Atlético de Madrid en general, que está haciendo una temporada excelente. Sí, excelente. O sea que a mí me hace gracia. O sea, al Madrid no le dejan ni jugar los cuartos. Ya asumen que es mejor caer en octavos porque en cuartos te van a golear. Bueno, vamos a jugar el partido. Permitidme que lo intente. Permitidme que lo intente. O sea, es que es acojonante. Es que espérate como toque el Chelsea y nos eliminen Giroud y Ziyech. Exactamente. Claro. O sea, va a ser el fin del mundo. Claro. Es que... Además, es que el Real Madrid es un equipo que lleva perdiendo la Champions todo el año y la Liga lleva perdiéndola todo el año también. Claro. A ver. Eso. Es que es sorprendente. Yo quiero comentar un poquito lo del partido del Atlético de Madrid, la vuelta de Stamford Bridge, porque no hicimos programa. El Atlético de Madrid da pena, mucha, porque es que no jugó a nada y el Chelsea le dio por todos los lados. Y no solo eso, es que el planteamiento de Simeone para tener que ir a remontar y a ganar el partido no puede ser más rácano, más rastrero. Pero nada, chico, que le sigan aplaudiendo y que le sigan pagando la mortadela que le pagan. Que así va a ir bien, con el equipo que tiene, vuelvo a decir, que tiene un equipazo el Atlético de Madrid. Con decir que Joao Félix ha hecho el mejor partido desde que ha llegado, ya se quedó contento. Joao Félix que ha ¿Que hecho dijo eso? Sí, dice, es el mejor partido desde que ha llegado. Joder. O sea Goles de Joao Félix en el partido. que los huevos son todavía más gordos todavía de lo que creíamos. Claro, tiene que decir eso cuando lleva sentando a un señor que ha costado 120 millones de euros día sí, día también en el banquillo. Claro, el día que le toca le pone por las nubes. Bueno, ya dije. Y quitas a Luis Suárez, que es tu goleador, en el minuto 60 por ahí. Claro, se fue directo al por el partido, pero esto lo hemos comentado. Isma, tú lo has comentado muchas veces. Simeone lo ha hecho muchas veces y tú lo has dicho. Dice, se va por el partido. Y de repente quitaba el delantero y te sacabas a Olnier. Exactamente. O peor aún, o te sacaba a Savic o a Jiménez. La tomas. Claro, es que son... Thomas Partey le ha sacado para ir a por el partido, escúchame. Claro, por eso quiero decir que... vamos a ver. Los que no hacemos periodismo de bufanda, por lo menos ciertas bufandas, vemos las cosas, tío, y no cabalgas. Que, de hecho, nosotros al Madrid, cuando hace las cosas mal, también se le pega y se le pega a Zidane. Pero es que hay gente que Simeone les puede cagar en la boca, que encima le van a seguir aplaudiendo. Dicho esto, nosotros en este programa somos de la opinión que el Atlético de Madrid realmente ha hecho un papel, bueno, normal, bien, pero el problema es la comparativa con el Real Madrid. O sea, el Real Madrid cae en octavos y hace lo que está haciendo el Atlético de Madrid y el apaleamiento es brutal. Sí. O sea, el Real Madrid que caiga en cuartos de final, que sea entre los 8 mejores del mundo, cabe. O sea, es perfectamente normal. Si lo dices tú muchas veces, que en la Champions, ¿cuántos participan? ¿32 equipos son? Pierden 31. Es que es... La pierden 31 equipos. Claro, yo ayer...
Perder o ganar. Tuve una discusión. Que sale las vueltas. Es un poco el discurso que hace Guardiola. Claro, Guardiola tiene todo el equipo lleno de billetes. Claro, yo. Atención, el Manchester City el primero. Está Jamit. ¡Hombre! ¡Ha comenzado el sorteo! Está Jamit al Tintop sacando las bolas. No me jodas. Tienen un pot de quarterfinals, de semifinals y de final. Yo creo que hacen. Sortean todo entonces. Mejor. No se juntan. Que estamos en pandemia, aunque algunos no se hayan enterado. Aunque algunos no lo sepan. Manchester City, entonces vamos a ver. Manchester City, Borussia Dortmund. Vaya. No, bueno. ¡Uno! ¿Os imagináis que Haaland empieza a ser Eso Madrid? ya es emprendimiento. Claro. Pierde el City. ¿Os imagináis? Atención, sale el Oporto, sale el Oporto. Si sale el Madrid, No vamos a hacer Lobo Carrasco, ¿no? ¿Os imagináis? Mira, los voy a ir apuntando, espera un segundo. ¿Os imagináis que Haaland empieza a ser madridista y le clava 2 al City de Guardiola y dice, te firmo? me ha parecido ver la C. Sí, es una puta C, me cago en Chelsea, sí. Antes de abrir, en cuanto ha abierto la bolsa. Pues quedan Bayern, Real Madrid. Hombre, que queda Liverpool. No. Queda PSG, Liverpool, Madrid y Bayern. PSG, Se Liverpool. come el Madrid al puto Bayern. Ese es el... Joder, ya nos toca un Bayern de Múnich. Acaba de salir el Madre primer premio. A los otros dos no los podemos cargar, pero al Bayern no. ¿Y si Que el no Madrid salga. se carga al Bayern? Sale la bola del Madrid. ¡Salgo yo! Claro. ¿Pero qué es esto? A ver qué sale. No es el Madrid. FC Liverpool va a ser. Nos cae el Liverpool. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. PSG. Bueno, pues 100% Toca vaticinios. al Liverpool, que no me he enterado. ¿Por qué no dejas hablar a Tommy, que es el que está en directo, tu puta madre? Porque creía que iba a ser el. Tío, mira el Real Madrid. Míralo, ahí sale. Real Madrid contra Liverpool. La bola que queda. La Es lo que queda. Liverpool. ¡Cuidado! Vamos a ver. Mira, la primera. El Real Madrid va tercero en Liga y le están dando palos como si no hubiera un mañana. El Liverpool está fuera de Europa. El Liverpool está octavo. Bueno, Pues, míralo, Liverpool. Pues muy bien, Lucía. Una hora antes has dicho. Le va a tocar el perfecto. Liverpool. Muy bien. Perfecto. 100% vaticinios. Predijo en enero. Es que tengo unas premoniciones. Bueno, pues yo tengo que decir que dentro de lo. No está mal. No está mal. Yo me voy tranquilo ya. De los que podía haber, yo quería o Chelsea o Porto o Liverpool, sí. Sí. Pero bueno, PSG y Bayern, un coco gordo, muere ya. Yo quería evitar al Bayern, City, final al del año Bayern y al pasado. PSG. Y Manchester City y Dortmund. Que Haaland se los folla con la polla. Pero ¿sabes por qué? Pensamos eso? Porque, a ver, las niñas. Que estamos en directo, por favor, no pegues voces, ¿Qué es Maritere. eso? ¿Qué es eso? Adelante. La lavadora. ¿De qué son? Se está metiendo el sonido, por favor. Vamos y ya está. Desconectamos, no pasa nada. Hasta luego. Espera, que están haciendo ahora las semifinals. Espérate a ver con quién salen los cruces ahora, claro. Esa es otra. Winner of Quarterfinal 3 ha sido PSG Bayern de Múnich. Vale. Hazte el cuadradito. El que gane del PSG Sí, Bayern tranquilo, lo estoy haciendo, sí lo tengo. Tú vete cantándome. va contra el Quarterfinal. A ver si lo sacan. Quarterfinal 1. Del Borussia City. Dortmund. Bueno, ¿cómo se está poniendo? O sea ¿Cómo? que si escucha Tommy lo que decías, si Te lo pasamos con el Liverpool, Dije, Te comes. Chelsea o Porto. Chelsea o Porto, te comes. Si pasas, te comes Chelsea o Porto. ¡Hola! ¿Qué te pillo? ¡Huele! ¡Qué bien huele a Champions por la mañana! El quarterfinal de cuarto, que es Liverpool. Real Madrid. Sí.
Del Oporto-Chelsea, Liverpool-Real Madrid y del City-Borussia Bayern-PSG. Se ha convertido en una oportunidad muy Sí. buena. Parada. Yo lo advertí hace 20 No ha días. salido mal. No ha salido mal. Si el Madrid y el Liverpool, no voy a decir que sea asequible. Sí, voy a decir que sea asequible. Creo que es el término más. ¿Parejos? ¿Están parejos? Sí, No sí, está sí. como otros años el Liverpool, no está como otros años, para nada. Claro. En la- El Madrid le puede hacer daño. Hombre, esperemos que no pase la de Vicente Boluda Volán Bambú. Ya hemos aprendido. También puede pasar la de Gareth Bale Claro. y chilena. Claro. O sea que, joder, ha salido Ah, sabroso, hay ¿eh? que ser generoso. Os lo dije, si sale sorteo generoso, el Madrid en semifinales huele sangre y ya es imparable. No está Os lo- nada mal el Liverpool. Vamos a ver, tío, Tommy, vete por ahí. Salte sí, porque es que como ya termina el No, sorteo, si es que a se ver. meten todas las voces. Todo, No. se oye todo. O te ponen los cascos. Joder, que no se calla la puta boca. Ya. Todo, te ponen los cascos. Bueno, chicos, pues nada, a más ver. El Atlético de Madrid va a quedar tercero en Oye, Liga. ¿a quién le ha tocado el Atleti y el Barça? Que es que no lo he apuntado. No salen más bolas, ahí la repesca. ¿Cuándo sale? ¿Eh? Que cuando salen las bolas del Atleti y del Barça, que es que no lo he apuntado. ¿A quién les ha tocado? No hemos comentado la portada del Marca de todo a la Liga. Con toda su polla. Joder. Es que es alucinante. O sea, el ¿Eh? cielo es azul. Pero escucha, que ya dijiste tú que el Atlético de Madrid no gana esta liga y no la va a ganar. No gana. Pero es que ahora te digo más, queda tercero. Es que queda tercero. Bueno, pero estaría dentro de los objetivos de Simeone, que es ¡Listo! pasar los cuartos, o sea, perdón, pasar la liguilla, llegar a octavos, ese es el primer objetivo. Y luego quedar tercero o cuarto. Quedar tercero o cuarto a 20 o a 30 puntos. El primero está bien, todo lo que sea. Y 256 navos de la Copa del Rey. Nos han escrito Kyle Spain que el Liverpool nos tira al carrer, que estamos muy motivados si nosotros hacemos equipo y tenemos más gol que el Madrid ahora mismo. Bueno, querido mío, si nadie está diciendo que el Madrid vaya a pasar, Khalil Spain, pero... Que le tiene respeto porque es un grande de Europa. Que al final todos los años el Madrid está muerto y todos los años al Madrid le van a meter 6 y 7 y el Liverpool y el PSG y el Moncheclava y su puta madre. Pero al final, lo que pasa en mayo es una de cada 6. Claro. De media. Una de cada 6. Entonces, esta también puede ser. Claro, yo ayer tuve una disquisición en Twitter, ¿no? Con uno que era pues del Barcelona y además con poco conocimiento del fútbol, que le tuve que explicar que en toda la historia de la Copa de Europa la han ganado 22 equipos y le dije que hay, y me quedo corto en Europa, 200, que habrá más seguramente en Europa. Y la han ganado 22. Pues ahora... Imagínate que en esos últimos 20 años que ponían la carrera de Cristiano Ronaldo, que es que como que el Madrid, que Cristiano había pillado una racha, como diciendo que había pillado una buena racha y que había ganado 4 de 5 de racha. Claro, cuando le expliqué que en 20 años, o 19 que lleva la carrera profesional de Cristiano, ha ganado el 5, pero es que el Madrid ha ganado en los últimos 20 años 6, claro, las cabezas hacen ¡pa! Dices... si solo le han ganado 22 equipos, señor mío, de todos los que hay, pues ahora imagínate que en 20 años le ha ganado el mismo 6 veces. No son rachas. Era poco postre para repartir. Claro, es que es alucinante que te digan lo de las rachas como lo de siempre, minusvalorando. ¿Dónde están las rachas del Fútbol Club Barcelona? Sí, en las de irse a tomar por el culo con el Liverpool, la Roma, la Juventus. Esas son las rachas del resto, quiero decir. Es casualidad que pille la racha Cristiano y Messi no la pille, porque en 10 años ha ganado una Copa. Claro. El Atlético de Madrid también tiene otra racha, la de que en 4 años seguidos te echa el mismo equipo. El mismo equipo te echa. Claro. Son las rachas, entonces a mí me hace gracia este tipo de...
vuelvo a lo de que el Liverpool nos va a echar al carrer. Pues puede pasar. Puede pasar de todo. Sí, sí. Puede pasar de todo. Lo que sí que tenemos de ganar la Champions es más posibilidades que Barça y Atlético de Madrid y Sevilla. Eso es seguro. O sea, hasta el día de hoy sí. Eso es seguro. Y nos escribe Khalil, pues sí, efectivamente, que los goles sí los va a meter Vinicius. Hombre, pues no sé si los va a meter Vinicius. Desde luego que tiene un problema de gol, pero es verdad que Vinicius ha dado un salto de calidad en el último mes que está eligiendo bien en los últimos momentos. A mí, si luego provoca penaltis que mete Sergio Ramos, también me valen. Kyle Spain, que me recuerda a Kyle, el de Terminator. Pues tú eres el que más tienes ahí un poquito. Padre de John Connor. También puede. El fútbol es tan maravilloso, por eso creemos, porque es muy maravilloso. Y puede haber un Karius amigo. Claro, es que esas cosas pasan. Claro. El Liverpool va a venir con ganas, le va a venir con ganas al Madrid, lo entiendo. Pero le va a tener mucho respeto, que es lo que no tiene mucha gente de aquí, respeto al Real Madrid. Sí, y sobre todo, y te digo más, no se tiene dentro de España. Por lo que Totalmente. hablábamos el otro día, porque tú dices la palabra Real Madrid en Europa y la gente esconde a los niños. Los de jugar Liverpool, cuando hayan visto la pelota del Real Madrid, la bola habrán dicho, uy. Claro, claro. Además, lo bonito del sorteo de la Champions, que es lo que dice Guardiola, que son 13 partidos, pero al final en este sorteo había 8 pelotas, pero tú no juegas contra las 8. En este caso el Real Madrid va a ser Liverpool, Chelsea o Oporto y el que os salga de los cojones. O sea, ponme el que quieras en la final si llega el Madrid, el que te dé la gana. Haz una combinada, o sea, haz un, yo qué sé, un PSG Bayern de Múnich, haz una selección mundial del fútbol si quieres. Claro. Yo creo que en la final se presenta al Bayern de Múnich, se los folla a todos. Al PSG, al City, por mucho que diga Maldini, no sé qué, se lo folla. Os digo una cosa, que no sé si habéis pensado. Si pasa el City y pasa el Bayern, City-Bayern. Y sí, claro, la semifinal de City-Bayern, sí. Cuidado. O sea, duelo de garrotazos. Duelo de garrotazos y duelo de estilos, porque si Guardiola, que se corre con sus... No, es que meto 5 centrocampistas para pases cortos y va... Y le llega el Bayern que juega y hace... No, dirá... Sí. Escucha, pero va a ser la risa si esa semifinal se ocurre, si la narra, si la retransmite Carlos Martínez, porque él no concibe lo de un duelo de estilos, porque él piensa, ¡ah! A ver, no, el City es Guardiola, Bayern de Múnich es Guardiola. Es la herencia de Guardiola este Bayern. Claro, va a ganar. Claro, es que lo que haga, da igual lo que ocurra en esa hipotética semifinal, que Guardiola gana. Sí, Guardiola gana, porque ¿sabéis lo que ya no es herencia de Guardiola? El 5-2 de agregate del PSG al Barça. Eso ya no es herencia de Guardiola. No, tampoco es herencia de Guardiola el 0-4 que le cascó el Real Madrid en el Allianz Arena. Ese tampoco es herencia de Guardiola. O el 2-8 que le clavaron al Barcelona. El Bayern sí. El Bayern era herencia de Guardiola. Los 8 sí. ¿Os digo un dato de Guardiola? Por favor. Dígame. Bayern de Múnich, campeón antes de Guardiola y después de Guardiola. Esto es exactamente. Claro. Pero al aficionado de Guardiola, es decir, da igual Guardiola donde esté, el aficionado de Guardiola, la cabeza así. ¡Pah! Vamos a decirlo amable. El Bayern de Múnich descansó de ganar Copas de Europa cuando estuvo Guardiola. Exactamente. Es la realidad. Es que es así. Entonces, yo quiero ver ese partido, más que nada porque creo que el Bayern de Múnich va a cerrar boquitas igual en Manchester, porque como hay gente que le ha perdido... Es que esto también es curioso. ¿Qué falta de respeto es la de Maldini? Total, le ha perdido el respeto y dice, no, está mejor el City que el Bayern. Pero, oiga,
¿Cuántas copas de Europa tiene usted, Manchester City? Claro, pero es que hay que decirle, en esta competición hay que preguntarle al Manchester, ¿usted con quién ha empatado? Claro, es alucinante. O sea, el Bayern de Múnich, que se ha paseado por Europa durante años, es a lo que voy. Igual es que el Bayern también ha tenido racha. Sí, exacto. Y lleva 50 años dando hostias en la Copa de Europa. Lo que no vale es lo de Guardiola. Lo que no vale es que cuando juegas la Liga contra el Real Madrid y te quejas de que se han gastado mucho dinero en Kaká, en Benzema, en Xavi Alonso y en Cristiano Ronaldo y que son los clarísimos favoritos, si tú dices ese discurso, por esa misma regla de 3, ahora eres el máximo favorito. ¡El máximo! Claro. Porque te has gastado más dinero que todos los demás juntos. Claro. No, pero eso era cuando el Madrid se gastaba el dinero. Cuando tú pagas por Walker, que es el lateral derecho, 50 millones por un lateral derecho. El copón bendito, todo lo que ha fichado a golpe talonario. Vamos a ver. Esa eliminatoria, creo que le va a pegar una follada el Bayern de Múnich si pasan, que el Bayern lo tiene complicado, pero yo creo que... Porque Erling Haaland se va a encargar de que eso no ocurra. Claro, ahí eso es. Entonces hay que decirle, Erling, servilleta, pon lo que quieras. Eso es a lo que voy. Vamos a analizar un poco los enfrentamientos, a ver qué os parece. Entonces, City y Borussia... Erling, vete ganándote el sueldo ya. Sí, Cristiano, voy a contestar a Kyle Spain. Bueno, te han dicho que tienes una silla de gamer muy molona, Isma. Eso por un lado. Vaya por delante. Luego, que CR7 vuelve al Madrid. Khalil Spain, sí, claro que va a volver al Real Madrid. Si él quiere y se baja un poquito el sueldo, todos estaremos encantados. Si no, pues su florentineza. Y esto enlazamos. Espero que fiche a Erling Haaland y Mbappé, sería precioso. 2 bombazos magníficos. Pero bueno, creo que se va a fichar a uno de los dos. Si el Borussia... No. Ya está dando me gustas Erling Haaland. Sí, el otro día le dio a uno de Sergio Ramos. ¿Cómo veis? Y hablando, dejando un poco el forofismo al margen, City Borussia, ¿cómo lo veis? Aquí no hay forofismo. No te lo consiento. Pasó por todos los sitios menos eso. Si Borussia hace y sale con la intensidad del día del Sevilla, el City, cuidadito. Cuidadito que las cosas son mal, cuidadito. Vale que el City no es el Sevilla, pero el Borussia arriba es dinamita, Cuidadito. Va a haber gente que, mira, va a tenerle ganitas al City. Hombre, y yo siempre digo que los equipos alemanes son jodidos de ganar. Un segundo, que es cara la aspiradora. Ah, pues nada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Este tío es retrasado. Salte fuera. Si estaba fuera, fumándose un piti. Tío. Es que fuera de frío. Mira ahora que es media horita nada más. Media horita. Bueno, hoy como tenemos... Hoy tenemos bastantes espectadores. Ya está. Joder. No tiene euros la señora para ponerse a pasar. No, lo que tú no tienes es cerebro. Me he dicho, estaros quietecitas. Te puedes subir. Bueno, es verdad que no llega. A ver, lo que estaba diciendo, los equipos alemanes son duros de cojones. Mira, que te corte otra vez. Que qué gusto da decirle a alguien, eres gilipollas. El Borussia, ¿cómo lo vemos? Hombre, a priori de primeras pensarán que es el City, pero el Borussia tiene muchas ganas y no tiene jugadores, tiene a Sancho, tiene a Erling, atrás con Hummels está bastante serio y en velocidad cuidadito, que son bestias pardas. Por eso te digo que yo no veo la eliminatoria. Creo que el City puede ser algo más favorable, claro, después de los 250.000 millones de pesetas que se ha gastado. Pero no le veo tampoco que tenga una eliminatoria fácil. City Dortmund, o sea, la vuelta es en Dortmund. La putada es que no hay campo, que no hay afición, porque tú fíjate ese puto estadio, eso es una bomba. Claro. Lo que pasa es que hay fe en Erling Haaland y en el Dortmund, porque el City ha hecho muchos ridículos. Mónaco, Lyon, se ha dado muchas hostias. El Liverpool le metió 5 y así. Claro. Entonces, eso nos hace creer que puede volver a pasar. ¿Por qué? Porque Guardiola, al final,
está fracasando en este tipo de partidos, en este tipo de eliminatorias. Sí. Yo, cogiendo un poco tu guante, creo que el Borussia de Dortmund es más equipo que el Olympique de Lyon del año pasado. Totalmente. Sinceramente. Entonces, te tienes que batir el cobre contra un equipo alemán que otra cosa no son, pero son competitivísimos. Y, y Es creo que que el eso, City. vamos, el fútbol es así, Sterling la manda arriba, que es lo que pasó el año pasado, Claro, y el Y otro te la Haaland, clava, y el claro, rubio te la clava. Entonces, pues puede pasar, como antes decía, que puede pasar un Karius. Al final son 90 minutos aquí y 90 minutos allí. Y como exactamente. no es ¿no? en esos 180, ya puedes ganar 20 partidos seguidos en liga. Que como no que estés fines de tarde, te vas al carajo. Claro, entonces yo no lo veo tan claro para el City, sobre todo por el equipo, el estilo de juego que tiene el Borussia y que Erling Haaland ahora mismo tienen que marcarle tres para pararle. Y son tres que tienen que estar pendiente de él, porque es un bicho feo, oscuro para el Guardiola. sí, Luego, Stones no le veo yo para ese bicho. La defensa del City es lo más flojito, entre No comillas. veo pareja esa eliminatoria. por eso. Bueno, sí, Khalil, ayer Mourinho se pegó una hostia con el Tottenham, ya lo sabemos. Adiós y buenas tardes. Pues eso, otro que tal baila. A Otro ver, que tal baila. ¿qué, Llevando un 2-0, qué pero es que quieres? el Tottenham está haciendo una temporada que yo no me lo puedo explicar. De mierda. De mierda. Entonces, bueno, pues Mou, hay veces que, o sea, hay muchas veces que se equivoca y también hay que decirlo. No es Dios en la tierra, igual que no lo es Guardiola. Habrá cosas que haga bien, cosas que haga mal, pero es lo que hay. Con el Oporto Chelsea, como si ese partido revientan los dos. Cuidadito, a lo mejor el Oporto no da una sorpresa. Que Cuidadito, que el Oporto, que tiene tocones. Vamos a ver, el Oporto Chelsea es el que le puede tocar al Madrid. En dado caso de que el Madrid pase, que ya es hablar, ¿quién preferís en el cruce? ¿Oporto o Chelsea? Eh, ¿Te da igual? Por el estilo de juego, ¿quién puede ser a lo mejor más asequible para el Madrid? Ni puta Es idea. que, bueno, en estas alturas ya da igual, pero al Madrid le va bien equipos que quieran jugar de tú a tú. Al Madrid ahora mismo, con la capacidad goleadora que tiene, no le viene bien un equipo que haga como el Elche o como el... y Vamos a ver, entonces no sé si el Oporto, yo no he visto la eliminatoria con la Juventus, entonces no puedo opinar. Igual Tommy sí que tiene un poquito más de idea, porque los vio jugar. juega y deja jugar, ¿eh? El Oporto juega y deja jugar. Lo que Sí. volvemos a lo de siempre. Puede que le tiemblen las canillas, porque el Oporto no tiene tíos que diga estoy acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Yo creo que también, con lo que dice Tommy, que sí que es verdad que a lo mejor puede pecar de experiencia, salvo algún futbolista como Pepe, pero el Chelsea está un poco en la misma historia. Tiene mucho chaval joven que ha tenido que subir de la cantera por el tema de la prohibición Champions de fichar. Y, y creo que el tema es que Tuchel le ha dado un aire nuevo a ese Chelsea, lo está haciendo bastante bien. Creo que moralmente están muy confiables, muy confiantes, como diría Cristiano. Y el Oporto creo que también. Creo que el haber tirado a la Juve es un chute de decir, cuidado que podemos... Al final esta competición es lo que has dicho tú antes, Isma. Es como no tengas bien las tardes aquí allí, te vas a tomar por culo. Fuera. Claro. Entonces creo... Le doy un 60-40 a favor del Chelsea. 60-40, como mucho. A mí, yo me voy a mojar, prefiero el Oporto simplemente, pero porque a mí Timo Werner me encanta como futbolista. Entonces me da miedo. Como me encanta y no está en el Madrid, me da miedo. Es buen peloterito Timo Werner. Y Ziyech el otro día... Y, Alas no y sé. da la vuelta y va para adentro. Claro, y Ziyech es un buen futbolista también. Al Madrid, el Madrid ya se lo tragó, se lo sufrió, digamos así, cuando jugaba en el Ajax. Y el otro día fue un auténtico dolor de huevos para el Atleti. Y con Timo Werner también. Y Kanté también, que hizo un partido soberbio. Entonces, creo que por futbolistas el Chelsea es más equipo en determinadas posiciones. Pero bueno, Que no está jugando, no está no, jugando de titular no, esta pero temporada. Tuchel está sabiendo llevar a la plantilla, es a lo que voy. Entonces, bueno, el Oporto es todo ilusión,
El Chelsea creo que sí que tiene algún futbolista más que tiene experiencia. Y bueno, realmente es verdad que quien salga y tienes que ganarlo, como en todas las Y ya. eliminatorias, pero ahí ya es semifinal, es que ahí tienes que ganar. Te da igual si se te planta el Bayern, el PSG o quien coño se te plante. O el City o quien sea, ¿no? Y bueno, el Bayern PSG, creo que es el partido grande de las eliminatorias. Por mucho que nosotros seamos del Madrid y estemos con la chance y la gracia, pero creo que el partido por antonomasia es el Es el Bayern. Bayern Aparte, PSG. es la Aunque vuelva final. a ganar, y es del Bayern. Es del Bayern. Es imposible. Oye, se nos acaban aquí de suscribir. Muchísimas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo para Gracias, esta estos vez. nuevos suscriptores. De todas Eh, maneras, hombre, no, o sea, al final el Bayern no es Khalil, gracias por tu indestructible. suscripción. Dedito arriba. Dedito arriba, te lo agradecemos. Adelante, perdona. No es indestructible. El Bayern. El Bayern dices que Es es... Skynet, pero no es indestructible. No, claro que no es indestructible. El Madrid, recuerdo que se lo ha cepillado unas cuantas eliminatorias. Me refiero que el PSG, vamos a ver, le puede meter mano. ¿Cómo no le va a poder, no? Hombre, Sí, pero es que tienen 2 partidos. Es que tiene que meterle una mano muy buena en el Parque de los Príncipes y aguantar el chaparrón a la vuelta. Te voy a dar un pequeño dato. Al Bayern de Múnich le hace todo el mundo gol. Ya no Sí. recuerdo un partido que haya quedado a 0, portería a 0. Cuidado Bien. que esto puede ser importante porque el PSG tampoco es la Lazio. O sea, claro. que puede estar ahí el golpe de hostia. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de que el Paris Saint-Germain, recuerdo que tiene a Di María, tiene a Neymar que no ha jugado contra el Barça por lesión, que a lo mejor contra el Bayern juega. No sé si nos acordamos de quién es Neymar, pero Neymar es un pepino de futbolista. Luego, A Kylian. Kylian, Neymar, tienes a Berratti, que es un pedazo de futbolista, tienes a Di María. Es exagerado, de verdad. Tío. Cuidado con el Paris Saint-Germain, que se está pegando hostias en la liga, pero el Paris Saint-Germain tiene un equipazo. No lo veo tan claro que el Bayern vaya a pasar en esta eliminatoria. Yo tampoco. Claro. Entonces, bueno, yo quiero que eliminen al Paris Saint-Germain porque creo que si eliminan al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé estaría firmando por el Real Madrid al día siguiente. Sacadme de aquí. Sacadme de aquí, por Es la favor. realidad. Si a ti en cuartos te mandan a tomar por el culo y dices, no voy a ganar la Champions con este equipo jamás en la vida, y por lo que sea el Madrid pasa a la semifinal, ¿qué harías? Porque volvemos a lo mismo de antes. Esto igual queda muy merengón, pero tú en Francia dices Real Madrid y te pegan 13 Copas de Europa en la cara. Sí. Claro, Una detrás de otra. claro, entonces es a lo que voy, es como lo que decíais antes. Como 13 pollas. Claro, es como lo que decía Tommy antes. Pues están los que estén haciendo el jugada bar ahora mismo en The Cavern, en Liverpool. Pues están Fred, Matt y Washington. Y están diciendo, os ponme 2 pintas y hostia la que nos ha tocado. Claro. Oiga, Ponme espérate, dos- una ponme pregunta. dos Una pintas. pregunta. Han hecho el sorteo también de la Europa League. Sí. Granada, Dinamo de Zagreb. ¿Cómo? Perdona. Villarreal, ¿Dinamo de Zagreb quién? Granada. Granada, ¿vale? Villarreal, Slavia de Praga, que no está mal. Ujú. Manchester United, Ajax Hostia. y Arsenal, Roma. Correcto. Pues les ha tocado los dos más sencillos que había en el Sí, bombo. sin Creo, duda. Pues ahí Descarado. toca el fútbol, El Slavia de Praga juega al fútbol, que tiene ahí gente. Pero bueno, Villarreal es así. A mí me sigue doliendo. Pues Slavia de Praga, Atalanta, final del mundo, final de la Copa del Mundo de clubes. Ya está. A mí me sigue doliendo ver equipos como el Manchester United y el Ajax. Sé que están de capa caída y llevan, o sea, Bueno, hecho, ha tenido un año malo el año pasado el Manchester, pero este año va segundo y se va a clasificar para la... Ah, bueno, y coño, ya que ha caído de la UEFA. Joder, ha caído de la Champions, digo. Le tocó el le tocó en el grupo del PSG, el United. Pasa, no.
lo hizo muy bien. Lo que pasa es que llegó a Turquía contra el Fenerbahce del sur. Sí. Hombre, por favor. Sí, cascó con el La Fenerbahce. memoria. Yo sigo echando de menos en Copa Europa, claro, hay otros equipos, lógicamente, pero al United, al Ajax y al Milán. Que el Milán este año se va a meter en la Champions. Ya después de 20 años, que lleva sin jugar el Milan la Champions muchísimos años. Muchos. Muchísimo. Unos cuantos. Entonces, bueno. Bueno, Ha habido un duelo en octavos fantástico. Ha habido Manchester-Milán, que ha ganado por el Manchester. Claro, Correcto. claro, por eso te digo que... Y volviendo un poco para terminar lo del el Bayern PSG, bueno, pues que se den de hostias y yo ya he dicho mi preferencia, no por nada, porque el Madrid creo que tendría más fácil fichar a Kylian Mbappé, no por otra cosa. No es que... Pues yo veo final Bayern de Múnich, Real Madrid. Y a darnos de hostias. Eso sería... ¿Puede ser a lo mejor el Bayern de Múnich Real Madrid? Final de Europa. Hasta el día de hoy sería la mejor final de la Copa de Europa. La final de finales... Sí. ¿Hay más comentarios? Bueno, Kyle Spain que a ver si Tito Floren, que a quién preferimos, si a Haaland o Mbappé. Pero solo está escribiendo Kyle. Sí, de momento sí. Yo prefiero a Mbappé. Yo prefiero a Mbappé. Es que Mbappé tiene un aire. O sea, tú dices Mbappé y de repente huele a Ronaldo y a Henry juntos. Entonces, es muy... Mola. ¿Visteis el gol de Mbappé, minuto 93, en Copa del Rey, ayer, ¿no? Antes de ayer. No lo he visto. Bueno, pues un balón es un pase malo, yo creo, del central o algo así un poco mal al lateral derecho. Y llega Mbappé, se la levanta, inicia el vuelo en carrera, no lo puede enganchar el lateral, y eso que empieza en la carrera a la vez. Y cuando llega, entra un poquito en área grande por el extremo izquierda y se clava una vaselina, una vaselofa de las de... ¡Pah! De las de que ya no se ven. Pues Sí, de esas, de las... Diego Tristán. Exacto, una vaselofa. Bueno, pero en plan abuso, en plan, puedo tirarte a la derecha, abajo. O sea, estaba entrando en velocidad y podía haberle tirado a portería por abajo, tal, sin problemas, la hubiera clavado. Pero es que decide acabar de vaselina. El portero sale un poco para intentar achicar y le clava una vaselina. Bueno, yo sí, mira, no me voy a poner especial. Si viene Mbappé bien y si viene Haaland también. Oye, quiero aprovechar para dar unos saludos a Arnau y a Luis, que no estamos viendo sus comentarios, no sé muy bien. Es que la centralita la lleva el de arriba. La llevo yo, pero que escriban, tienen que darle al de enviar mensajes, socorro. Tenéis que darle al botón de Sí, enviar mensajes. socorro. Que escriban ahí, es donde tienen que escribir. Entonces, sí, pues les mandamos un fuerte abrazo, sobre todo a Hernán, que yo sé de quien más me han hablado sobre todo, para que decirle... Es Arnau. Bueno, pues Arnau, pues también me han hablado bien de él, de darle un fuerte abrazo. Eso lo primero, vaya por delante, y lo segundo, que Guardiola es una mentira. Y le van a estofar la cara. Y también... Fuerte abrazo para, si es del Barcelona, que entiendo que sí, es del Fútbol Club Barcelona, también le mando un fuerte abrazo porque no sabemos a qué bomba ha caído el Barça. Estamos buscando aún la Sí, bola. Ahora lo tengo a la tele y pone sin señal. Y nada, ahí está dando vueltas. Sin señal, no sale. No. Nosotros estamos bien, ¿eh? O sea que... Pues nada. Y bueno, pues yo qué sé, si queréis comentar brevemente los cruces, lo que hemos dicho, Granada, Dinamo, Villarreal, Slavia, estos se meten rápido. No sé cómo irán luego el cruce, si ha tocado primero contra grupo tercero o... Fíjate la foto, pero si va como está en orden, a lo mejor el que pase el Granada contra el Villarreal. Por eso, entonces... ¿podemos... Espectacular la temporada del Granada una vez más. Espectacular, ya estar en cuartos de final de UEFA Champions, pero UEFA Europa League. que yo creo que espectacular. Locura.
El Granada, el Dinamo de Zagreb. Hombre, yo no sé cómo. El Dinamo de Zagreb, claro. El Dinamo de. El Tottenham, el Dinamo de Zagreb. El que se ha cargado a Mourinho. O sea Claro, que lo cuidado, ayer cuidado, Mm, que allí en Croacia es difícil. y en la prórroga. Bueno, pues habrá que ver si el Dinamo de Zagreb, que supongo que será el primero de la Liga Croata o el segundo, que siempre queda por ahí, ¿no? Si no la Sí. gana es el segundo. Rijeka. Claro, es mejor que el octavo de la Liga Española, que no lo sé. ¿Cómo va el Granada? Irá por ahí. Acuérdate el Granada el año pasado cuando jugó contra el Madrid, que decíamos, digo, si estos hijos de puta parece que se están matando, que no sé qué, que no sé cuánto, y era porque se jugaba la UEFA. Y Y nos mira, equivocamos. Cuando ese subió Granada. el portero a rematar el Sí, córner. joder, Ya ca- nos pegamos. Tuvimos atizando al Ruiz Silva, y este hijo de puta, ¿dónde sube? Que estarán untados hasta arriba. Y qué no, que se cagada juega la ahí, UEFA. ¿eh? Qué cagada que... Mira cómo claro, sí, fue una cagada y pedimos perdón al programa Al siguiente siguiente. pedimos perdón al Granada porque nosotros somos grandes amigos del Granada. Pues ahí le Tenemos tienes. Y llena al de Barça, mierda y somos ignorantes. Sí, eso todo es así. Claro, nosotros en nuestra ignorancia pedimos disculpas y ya está. No somos... muy bien. No queremos Y, ser... oye, nada le tuvo al Barça hasta el minuto 88 en el Carrer. Y luego la trastada aquella que hubo, pero le tuvo en la Copa del Rey en la puta calle el Barça. Ya, pero está en la final. Exacto. Claro, Es lo que cuenta al final. sí, 70% de posesión, pero me he ido a la calle. Cuentos de flores y de mierda. Es al final, viene en relación a lo que nos van a crujir al Real Madrid en la Champions. Bueno, no me cuentes historias. Vamos a ver si al final, Claro, ¿sabéis lo mejor? Que aunque perdamos, aunque se elimine el Real Madrid, siguen siendo 13. Siguen siendo 13. Vamos a morir y no va a haber un equipo que le supere al Madrid en Europa. ayer, para cerrar las bocas de aquí de la banda, busqué porque no sabía si eran 20 equipos los que habían ganado la Champions, 18 o 22, como resulta ser, los que habían ganado la Copa de Europa. Y al lado salía la lista, por supuesto el Madrid el primero, y ponía 13, y entre paréntesis, de 16 finales. Es fuerte el tema, ¿eh? Claro, Es fuerte. luego venía la Juventus, no recuerdo exactamente, ponía la Copa de Europa y todas las que había cascado. Pero se ha perdido más finales que ha ganado. Ha cascado finales como si no hubiera un mañana. Por eso. Entonces, me hace gracia para los de las rachas. Me hace gracia. ¿Eh? Me deshuevo con las rachas. Es que es como si fuera fácil. No, que ganar la Copa de Europa si son 4 tardes. Claro, por eso solo le han ganado 22 equipos en 80 años. Claro, porque es fácil. En lo de finales perdidas también, claro, vendrá el Atlético con Rosco y finales perdidas. No, porque no viene el Atleti, porque el Atleti tiene las mismas Copas de Europa que yo. ¿Sabes cuántas tengo yo? Estas. Que el escalerí. Es que es muy gracioso porque el Real Madrid lleva en racha 70 años. Qué racha más rara, ¿no? La Copa de Europa lleva 70 años de vida. Claro, es a lo que voy. Si tan fácil es... El fútbol y la Copa de Europa se crearon hace 300 años, ¿no? No. Pero que eran las de Europa, eso era en blanco y negro. En color, no sé qué. Bueno, pues ya las tienes en color. Tienes más Copas de Europa en color que en blanco y negro. Luego te dirán, no, es que tiene que ser en resolución Full HD, no sé qué. Claro, empezaremos a contar cuando ellos quieran. Hace 15 años. Bueno, pues hace 15. Si quieres contamos hace 15, también tiene más el Madrid. Y si quieres que contemos hace 20, también tiene. Ahora empezarán a contar con el VAR. Con el VAR cuántas hay, cuántas no hay. De momento, ligas con el VAR. Una. Claro. La primera. La de, se va a acabar el robo, los robos del Real Madrid. Mira, con el VAR, en Liga, al Atleti ya le han salvado el culo. Joder, que sí le han salvado. Y con el penalti a Maximovic. Y el otro día casi nos vuelven a joder al Real Madrid con el penalti a Sergio Ramos. O sea, empieza a oler a mierda. Hombre. Bueno, sí, oliendo a mierda todo el año. Huele a mierda todo el año. Y te voy más. El Madrid juega Copa de Europa entre semana y es el primero que le ponen el sábado por la tarde a jugar. Y el Barcelona, que no juega Copa de Europa la semana pasada, lo cascan el lunes.
Por cierto, cuando juegue el Madrid el partido, el ida y vuelta contra el Liverpool, en ese fin de semana es el Barça. Madrid-Barça también. Sí, es que tenemos una puta suerte que es acojonante. Hicieron el calendario justo Madrid-Barça ese fin de semana. Pero no es la primera vez que le pasa, eso ya le ha pasado al Madrid. Otros años en Copa de Europa. Claro, es lo que tiene ir pasando rondas. Que si pasas la de octavos, la de cuartos y la de semifinal, en alguna el Barça te viene o el Atlético de Madrid. Correcto. Claro, esto la gente igual no lo comprende. Bueno, Es alucinante. Bueno, pues creo que me ha gustado mucho la tertulia de hoy. Os quiero A dar mí también. Os quiero dar las gracias y quiero dar las gracias, o sea, Isma ha estado muy bien en la proposición de hacer el directo Champions, ha estado fantástico. Sí, Hazard, le contestamos a Khalil Spain, que Hazard lo vendemos al Alcoyano, bueno, pues no sabemos. Yo creo que el Madrid, si Hazard se recupera, como dice Zidane, si se recupera, que no lo sé, bueno, pues es indiscutible y puede darnos un par de años todavía de máximo juego. Yo veo ese. Parlando 30 millones. Estoy aburrido. A ver, vamos a ver. Si Hazard se recupera bien y tienes en una banda a Kylian Mbappé y en la otra a Hazard, igual. Recuperar bien, es que yo ya. Es que. Una locura. ¿No sería una locura Hazard en una banda, Mbappé en otra, Cristiano de delantero centro puro de 9 y por detrás de ellos Karim Benzema? Bueno, yo. Y el central Haaland. Claro. Claro, tócate los ojos. Tócate los ojos. Voy a abrir un melón que a lo mejor sí es más probable. O sea, sí, o sea, creo que el Madrid. A ver, si ocurriese, que no lo sé, pero que el Madrid, por lo que sea Cristiano, le da la ventolera y dice, mira, este equipo es una mierda, la Juve y tal, y se viene al Madrid. A Cristiano le quedan fácil un par de años al máximo nivel y se recupera, fichas a Mbappé y se recupera Hazard. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué equipo puede venir y ganarte? Claro. No estoy diciendo tampoco nada tan descabellado. No. El Madrid va a fichar a un Coco. Eso está claro. Cristiano sí está dispuesto, dadas las circunstancias y por el amor que tiene y porque sabe que aquí es Dios en la tierra y el madridismo sabe, perfectamente todos sabemos, y Cristiano lo sabe, que si viene al Madrid va a volver a ser Dios en la tierra y venerado por la afición. ¿Sabes qué pasa? Que Cristiano hasta le vamos a agradecer estos años en la Juve. Sí. Primero porque han sido años perdidos para él Y para nosotros. Y segundo, para quererle bien. Sí. Yo he estado en el Bernabéu y los últimos de Cristiano en febrero eran pitos. O sea, esto no se comprende porque puede ser Messi, no sé quién, lo que tú quieras. Eso es impensable pitarles allí. Pero aquí en el Bernabéu se ha pitado a Cristiano Ronaldo. Exacto. Todos los febreros. Claro, luego. Ahí sí nos subíamos al carro. Ahí sí. Había gente que se. Y luego a llorar. Y luego 15 goles en Champions, 17, 15, 17. Claro. Y así. Llegaba el Wolfsburgo y le clavaba 3. Llegaba el Atlético de Madrid y le clavaba 3. Roto. Era demasiado. Yo le quiero mucho. Porque a él también le ha valido. A él, y eso es el madridismo. Al final también te das cuenta del frío que hace, como dice bien Tommy, del que hace frío. Fuera del Real Madrid es un invierno. Dije cuando se fue Cristiano, nos dejaron huérfanos. Florentino nos dejó huérfanos de padre y madre, porque se fueron Zidane y Cristiano ese mismo día. Pues ahora Florentino ha dicho, voy a recuperar y reestructurar el hogar familiar. Florentino me he traído y ahora voy a traer a papá. Florentino. Y además, vuelvo a decir la chorrada, que no es chorrada, del otro día. El poliamor está de moda. Y el poliamor en el fútbol es Cristiano Ronaldo, el Real Madrid y la Champions League. Es el poliamor. Es un trío muy bueno. Claro. Yo sigo insistiendo. Hoy, que además es el Día del Padre, le quiero mandar un fuerte abrazo a Florentino porque también es un poco padre nuestro. Entonces,
le quiero mandar desde aquí mi más sincero abrazo y por favor, Marco Laporta es el tío trasnochado. Total, el Cierravares. entonces, ese tema también me gustaría un poco tocarlo muy por encima, que ya ha conseguido los avales, Jan, a través de la empresa de Roures, que ha sido rescatada por el gobierno de España. Huele a mierda. Huele a mierda. ¿Ahora qué somos? ¿Todos los españoles somos accionistas del Fútbol Club Barcelona de manera indirecta? Pues casi. Huele a mierda. Y no hay descensos administrativos. ¿Qué coño es esto? Oh, Ya salió Tebas diciendo que no, que como si acaso en los estatutos pone no, que es que se tienen que celebrar las elecciones si no se presenta el aval en tiempo y forma. Esto es una mierda. Difícil que haya un descenso administrativo de Real Madrid o Barcelona. Luego, claro, nos explota el coco que el Madrid gane 4 de 5 y sin embargo en ligas comas mierda. Claro, ves el arbitraje y ves las cosas que ocurren en la Liga Española y dices, joder, es que apesta, a mierda. Es así. Es así. bueno, tengo que ir a duchar, que me Venga, sí, que tengo llevamos aquí una horita. Mandamos Hasta saludos luego. a todos los que nos han seguido y nada, bueno, pues conectaremos para comentar la próxima jornada de liga. Correcto. Bueno, chicos, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. adiós. No, cuidado. Forget you if I could. I know I probably should.